Hubo un momento en el que, según el libro de Enoc, la humanidad dejó de poder sobrevivir, no por guerras, sino por lo que caminaba entre ellos. No es una idea general. El texto lo describe como algo concreto. Seres que no solo dominaban a los humanos, los consumían. No era una amenaza lejana. Estaba ocurriendo, en el mismo lugar donde vivían. Los recursos se agotaban, el orden desaparecía, y la humanidad ya no podía sostener lo que estaba ocurriendo. Pero lo más inquietante no es esa parte, es que el libro explica exactamente cómo se llegó a ese punto. No empieza con el caos, empieza antes, con un grupo específico de ángeles, más de 200. No actuaron solos, se organizaron, tenían un líder, Semjasa. Se reunieron en un lugar concreto, el monte Hermón, y ahí hicieron un juramento. Ninguno se echaría atrás. Después de eso, descendieron, y lo que hicieron no fue solo interactuar con los humanos. El texto es claro en 3 cosas. Tuvieron descendencia, enseñaron conocimientos específicos, y alteraron completamente el orden que ya existía. A partir de ahí, aparecen los gigantes, pero no como mito, como consecuencia directa. Y eso no es todo. El mismo texto menciona nombres. ¿Y qué enseñó cada uno? Por ejemplo, Azazel es descrito como el que enseñó a fabricar armas, espadas, escudos, herramientas diseñadas para la guerra. Es decir, no solo cambia quien tiene el poder, cambia cómo se usa. En este video vamos a ver 5 secretos específicos del libro de Enoc, pero no como ideas sueltas, sino como una secuencia. ¿Cómo empezó realmente? ¿Qué provocó? ¿Qué se salió de control? ¿Y por qué este texto terminó fuera del canon? Porque cuando lo ves completo, el problema no es que sea difícil de entender, es que conecta demasiado bien. Bienvenido a Legado y Verdad. Y lo más inquietante, es que esto no ocurrió por accidente. Si el caos que describe el libro de Enoc no empezó de la nada, entonces la pregunta es inevitable. ¿Dónde comienza realmente? El texto da una respuesta directa. No empieza en la tierra. Empieza con un grupo. Más de 200 ángeles. No actuaron por separado. Se reunieron. Y esa reunión no fue casual. Tenía un propósito claro. El que toma la iniciativa es Semjasa. Según el relato, propone descender a la tierra y tomar mujeres humanas. Aquí aparece el primer conflicto. Los demás dudan. No porque no quieran hacerlo, sino porque entienden el riesgo. Saben que la decisión tiene consecuencias. Y temen algo específico, que cuando llegue el momento, algunos se echen atrás y uno solo cargue con todo. Ahí cambia la dinámica. Semjasa no propone solo la idea, propone un juramento, no un acuerdo simple, un pacto colectivo. Todos juran juntos, que ninguno se va a retirar, que todos van a seguir, hasta el final. Ese juramento ocurre en un lugar concreto, el monte Hermón. No es simbólico, el texto lo menciona directamente, es el punto donde se comprometen. Después de eso, no hay duda, descienden, no uno por uno, no en distintos momentos, descienden como grupo. Ese detalle lo cambia todo, porque no fue un error individual, fue una acción coordinada, pensada, acordada, ejecutada. Desde ese momento, ya no hay forma de detener lo que viene. Lo que parecía una decisión aislada, en realidad fue el inicio de todo. Pero esto no termina aquí, porque lo que surge después de esa decisión, es lo que realmente transforma el mundo. Después del pacto, lo siguiente no ocurre de inmediato, pero empieza a aparecer. Según el libro de Enoc, la consecuencia directa de esa decisión es el nacimiento de los Nefilim. Aquí el relato deja de ser general. No los presenta solo como grandes. Los describe como seres que crecen, más allá de lo normal. Pero el punto no es el tamaño, es el comportamiento. Al inicio, consumen lo que los humanos producen, alimentos, recursos, pero eso no dura. Llega un momento en el que deja de ser suficiente. El texto no deja espacio a duda. Empiezan a devorar a los humanos, no como metáfora, como acción.
No era dominio, era supervivencia, porque lo que no podían producir, lo tomaban. No era algo lejano, era algo que estaba ocurriendo, donde vivían, y no había forma de evitarlo. Y no se detiene ahí, también destruyen animales, consumen sin límite, y alteran todo lo que los rodea. No ocupaban espacio, lo imponían. Donde estaban, algo cambiaba, y ese cambio tenía una dirección: la violencia, no como un evento aislado, como un patrón. Donde aparecen, el orden desaparece. Y aquí está el punto clave. Estos gigantes no son el inicio del problema, son la evidencia, el resultado visible de una decisión anterior. Algo ya se había salido de control, y ahora se podía ver. Una vez que aparecen, no hay forma de contenerlos. No es uno, no son pocos, es una expansión, y ahí cambia la escala, porque el mundo ya no enfrenta algo diferente, enfrenta algo que no puede controlar. Ahí empieza la ruptura, pero esto no es lo más importante, porque los gigantes explican el caos, pero no explican cómo se expandió. Para eso, hay que mirar lo que vino después. Los gigantes explican el caos visible, pero no explican por qué ese caos se volvió imposible de detener. Para entender eso, hay que mirar otra parte del relato, porque según el libro de Enoc, estos ángeles no solo descendieron, enseñaron, no ideas generales, cosas concretas, con nombre, con función, con consecuencias. Uno de los nombres más importantes es Azazel. A él se le atribuye algo específico: enseñar a fabricar armas, espadas, cuchillos, escudos. No eran simples herramientas, eran instrumentos para herir, para atacar, para dominar. No era conocimiento, era poder. Pero no se detiene ahí. También enseña a trabajar los metales, a transformarlos, a convertir lo simple en algo útil y destructivo. No era avance, era aceleración. Y junto con eso, aparece otro tipo de conocimiento: el uso de adornos, joyas y apariencia. Algo que parece menor, pero cambia el enfoque. Ya no se trata solo de sobrevivir, ahora se trata de destacar, de atraer, de influir. Pero el texto va más lejos. Otros enseñan astrología, a observar el cielo, a interpretar estrellas, a tomar decisiones, con lo que antes era desconocido. Otros enseñan encantamientos, fórmulas, prácticas ocultas, acceso a lo que antes estaba cerrado. Aquí ocurre el quiebre. No hubo proceso, hubo acceso. El conocimiento llegó de golpe, sin filtro, sin preparación, sin tiempo para entender consecuencias. Y cuando algo así entra al mundo, ya no depende solo de quien lo enseñó, depende de quien lo usa, de quien lo repite, de quien lo decide aplicar. Ahí el problema se multiplica, porque la violencia ya no viene solo de los gigantes, ahora viene de los humanos, de sus manos, de sus decisiones, de las herramientas que ya tienen. Y eso lo cambia todo, porque una vez que ese conocimiento existe, no desaparece, no se borra, se queda, se copia, se enseña, se hereda, se vuelve normal. Y en ese punto, ya no importa quién lo trajo, importa que ahora forma parte del mundo. El problema ya no era Azazel, era lo que dejó. Y para el relato, eso fue suficiente para terminar de romper todo. Pero incluso algo así no queda sin respuesta. En este punto, según el libro de Enoc, la situación ya no se puede sostener. No es un problema aislado, es todo el sistema colapsando, violencia constante, recursos agotados, conocimiento sin control, y una humanidad que ya no responde igual. Aquí ocurre la intervención. No es progresiva, no es simbólica, es directa. El texto describe que se envían ángeles, pero no para enseñar, para detener, para cerrar el proceso. Y uno de los nombres vuelve a aparecer: Azazel. Según el relato, se le responsabiliza directamente por haber enseñado a los humanos cómo fabricar armas.
Y la respuesta es clara. Es atado, encadenado, sin negociación, y arrojado a un lugar descrito como oscuro, aislado, sin salida. No desaparece, es contenido, pero no es el único. Los vigilantes, incluyendo a Semjasa, también son castigados. El texto dice que son encadenados y retenidos hasta el momento del juicio. Es decir, no se eliminan, se detienen, quedan suspendidos, esperando una consecuencia final. Pero aquí está el punto más incómodo. El problema ya no está solo en ellos. Está en la tierra, en lo que quedó después, en lo que ya no se puede revertir. Y ahí aparece lo más conocido, pero con otro significado. El diluvio universal. No como una historia aislada, como una respuesta, una forma de detener lo que ya no tenía corrección. No era ajuste, era reinicio. Y eso cambia la lectura por completo, porque el castigo no es solo para los ángeles, es para todo lo que surgió después, todo lo que creció, a partir de esa primera decisión. Ahí todo encaja. Lo que empezó con un pacto, termina con una intervención, y con una consecuencia, que afecta a todo. Pero incluso con todo esto, queda una pregunta abierta. Después de todo esto, la pregunta aparece sola. Si el libro de Enoc describe una secuencia tan clara, si menciona nombres, si detalla acciones, ¿por qué no forma parte de la Biblia tradicional? La respuesta no es una sola. Y es importante decirlo claro. Este libro no fue borrado. Durante siglos, se leyó, se copió, circuló junto a otros textos antiguos, pero con el tiempo, quedó fuera del canon. ¿Por qué? Una de las razones más mencionadas es que no cumplía ciertos criterios. Su origen no estaba completamente claro, no tenía el mismo nivel de aceptación en todas las comunidades, y su contenido era difícil de integrar con otros textos. Eso es lo técnico, pero no es todo. Aquí aparece algo más incómodo, porque cuando analizas el contenido, el problema no es solo si encajaba o no, es lo que plantea. Este texto describe un mundo donde los ángeles toman decisiones propias, intervienen directamente en la humanidad y transmiten conocimiento que cambia el curso de la historia. Y eso abre preguntas que no se resuelven fácil. No es solo una historia espiritual, es una historia de intervención, de consecuencias, de responsabilidad. Y sostener algo así no es sencillo, porque implica aceptar que hay partes de la historia que no encajan del todo. Y aquí está el punto clave. No es que desapareció, es que dejó de encajar. Por eso no se elimina, pero cambia de lugar. Pasa de estar dentro a quedar al margen. Y cuando algo queda al margen, también cambia cómo se interpreta. Ya no se integra igual, se analiza distinto, con más cautela, con más distancia. Y tal vez ahí está lo más importante, no en si fue excluido o no, sino en lo que ocurre cuando lo lees completo. Porque entonces, ya no es solo un texto antiguo, es una historia que plantea algo difícil de ignorar. Después de ver toda la secuencia, el punto ya no es solo lo que dice el libro de Enoc, es cómo lo dice, porque no empieza con el caos, empieza con una decisión, un grupo, un pacto, y todo lo que viene después, no aparece de repente, se construye, paso a paso, hasta que llega a un punto, donde ya no se puede detener. Tal vez por eso este texto sigue generando interés, no porque dé todas las respuestas, sino porque muestra un patrón claro, cómo algo pequeño puede escalar, hasta volverse imposible de controlar. Y en ese punto, la pregunta cambia. Ya no es si ocurrió exactamente así, es si estás viendo el patrón, o ignorándolo, porque entender una historia no es lo mismo que aprender de ella. Y hay historias que no se mantienen por lo que explican, sino por lo que advierten, porque el problema nunca fue solo lo que ocurrió, es que el patrón sigue siendo el mismo. Si este tipo de análisis te hace ver estos textos de otra forma, este canal es exactamente para eso. Suscríbete, porque hay historias que no incomodan por lo que dicen, sino por lo fácil que es reconocerlas.